nos habla del problema de un monopolista. Me dice, un monopolista produce dos bienes cuyas funciones de demanda son el precio 1 igual a 12 menos x1 y el precio 2 igual a 36 menos 5x2, donde x1 y x2 son las cantidades producidas de cada bien, P sub 1 y P sub 2, los precios unitarios. Sabiendo que la función de costes, una función que está en función de x1 y de x2, es igual a 2x1, x2 más 15, nos pide calcular las cantidades de los bienes y los precios correspondientes que maximizan el beneficio del monopolista. Entonces, ahora vamos a ver que lo importante en este tipo de problemas siempre es analizar que empezar sabiendo que las funciones tienen que estar todas en función de las mismas variables, porque si no, claro, podríamos terminar con distintas variables dentro de la función y sería imposible resolverlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo encarar la solución de este tipo de problemas, aunque este primero es bastante sencillo. Vamos a ver, la función de costes, que es la primera que tenemos que mirar, es una función de las cantidades, ¿no? De x1 y de x2, de x1 y de x2. Y las funciones de demanda, y ahí está el truco, también en este caso son funciones de las cantidades de x1 y este de x2, ¿no? Vamos a utilizar otro color, de x1 y de x2. Entonces, las tres funciones están en función de las mismas variables. Eso es lo primero que tenemos que mirar antes de resolver estos problemas. Si nos hubieran dado al revés, x1 en función de p, hubiéramos tenido que dar vuelta a alguna de las funciones. Lo más probable, una de las funciones de demanda, porque esta otra solamente puede estar en función de las cantidades, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que nos aseguramos que todas las funciones están en función de las mismas variables, construimos nuestra función, en este caso de nuestra función de beneficio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es maximizar un beneficio. Entonces, lo que vamos a tener, siempre sabemos que el beneficio es precio por cantidad menos coste, con lo cual vamos a tener precio, vamos a tener el precio, pero el precio que va a ser este precio, ¿no? Precio 1 por cantidad 1, va a ser este precio que es 12 menos x1 por cantidades 1. ¿Más qué cosa? Más precio 2 por cantidad 2. El precio 2 es este, ¿no? Entonces será 36 menos 5x2. ¿Por qué cosa? Por las cantidades 2. Porque esto, aunque esté en función de cantidades, son precios. Es este precio y es este precio. Luego, lo que estamos haciendo es multiplicar precio 2 por cantidad 2 y precio 1 por cantidad 1. Y ahora sí, menos el coste. Y el coste ponemos esta función, 2x1, x2 menos 15, ¿no? Estamos restando toda la función de coste. Y entonces tenemos esta función de beneficio. Y ahora, para hacerlo más sencillo a la hora de derivar, vamos a multiplicar la x1 y la x2. Nos va a quedar 12x1 menos x1 al cuadrado más 36x2 menos 5x2 al cuadrado menos 2x1 x2 menos 15. Y ya con esta función de beneficio ya haríamos lo que hacemos siempre. ¿Qué cosa? Primero, mirar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función de beneficio? El dominio de la función de beneficio son todos los r al cuadrado, tal que, ¿qué cosa? Que x1 y que x2 sean mayores que 0. ¿Eso es un conjunto convexo? Efectivamente es un conjunto convexo, porque la función tiene esta forma, y entonces podemos proceder con las técnicas habituales que tenemos. Entonces buscamos las condiciones de primer orden, ya las tengo puestas aquí, la derivada de la función de beneficio respecto de x1 y respecto de x2. Resolviendo estas dos, que es bastante sencillo, tenemos que la x1 vale 3 y que la x2 vale 3. Entonces nuestro punto crítico es el 3, 3, el único punto crítico que tenemos. Puedo sustituir estas en las funciones de demanda y obtener los precios. Los precios también son un punto crítico, pero ¿qué? Si estuviera todo en función de precios, ¿no? Pero como no tenemos todo en función de precios, sino en función de cantidades,
nos quedamos con que nuestro punto crítico es 3, 3, ¿verdad? Pero el problema también nos preguntaba los precios. Ya los tenemos calculados. Ahora, como siempre, a la matriz hessiana. ¿Por qué a la matriz hessiana? Porque tenemos que ver si la función es cóncava o convexa para saber si efectivamente tenemos un máximo, un mínimo, global o local, o un punto de silla. Y eso funciona, la matriz hessiana nos da esa información siempre, de vuelta lo digo, siempre que tengamos un conjunto convexo, ¿no? Que estemos trabajando dentro de un conjunto convexo. Entonces, vamos a calcular la matriz hessiana en este problema. La derivada respecto de x1 me da menos 2. La derivada respecto de x2 me da también menos 2. Fíjense que si está bien, la derivada cruzada también es menos 2. Lo comprobamos. Efectivamente, la derivada respecto de esta derivada respecto de x1 es menos 2. Y la derivada de esta es menos 10, ¿no? La derivada respecto de x2 es menos 10. Tenemos una matriz que no es una matriz diagonal, con lo cual miramos los menores principales dominantes. Menor principal dominante de orden 1 es menos 2, que es negativo, y el menor principal dominante de orden 2 es 2 por 10 me da 20, menos por menos más, 20 menos 2 por 2 me da 4, menos por menos más, 4. Con lo cual esto me da 16, que es positivo. Luego tenemos el primer menor principal dominante negativo, el segundo positivo. Eso nos dice que la matriz hessiana es como es definida negativa. ¿En dónde? En todo el dominio de la función. En todo el dominio de la función. Si la matriz hessiana es definida negativa en todo el dominio de la función, ¿qué función? La función de beneficio en función de x y de y es una función cóncava. O, como también se denomina, cóncava hacia abajo, ¿no? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En el punto? No, en todo el dominio de la función. Por lo tanto, como resultado de esto, tenemos lo tercero, que el punto 3, 3 es un máximo global, porque la función es cóncava en todo el dominio de la función, con lo cual es un máximo global. A graficar entonces la función de beneficio para ver cómo sería. Esta función de beneficio tendría esta forma. Si ponemos las condiciones de primer orden, es decir, las derivadas parciales iguales a 0, obtenemos este punto. Y en realidad, bueno, ya sabemos de lo que estuvimos viendo que este es un punto máximo, que la función de beneficio es cóncava en todo el dominio económico, que es el dominio que nos interesa, en todo el dominio de la función, y por lo tanto es un máximo absoluto, ¿verdad? Fíjense que efectivamente es cóncava en todo el dominio económico, es decir, con x1 y x2 positivos, y que esto es un máximo absoluto, que era lo que habíamos encontrado.